Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. En el video de hoy deseo hablarles de un tema interesante. Bueno, he decidido hablarles acerca de 1979, un año que quizás pudo cambiar la historia peruana, un año crucial para nuestra historia, el año en el cual se pudo cambiar un acontecimiento de nuestra historia peruana. Espero que el video sea de su agrado. Pero antes de comenzar con el video, quiero decirles que ya he hecho un video relacionado a este tema del cual voy a hablar el día de hoy. Me estoy refiriendo acerca del origen de Sendero Luminoso. Anteriormente, hace unos días, subimos un video acerca de el origen del grupo terrorista Sendero Luminoso. En ese tocamos temas como todo lo que había vivido Abimael Guzmán en su juventud durante la década del 60, donde pues él se desempeñaba como profesor de filosofía en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, y cómo pues vivió pues el cisma que sufrió el comunismo internacional y esta división entre comunistas, ¿no?, entre los prosoviéticos y prochinos, aquellos que apoyaban al Partido Comunista soviético y al Partido Comunista pues chino, que se dividieron entre moscovitas y pequineses. Abimael Guzmán vivió toda esta división y todo este cisma en el comunismo internacional. Muchos pues se acusaban de revisionistas, traidores y toda clase de insultos del abecedario comunista. Abimael Guzmán vivió todos estos acontecimientos, además que durante la década del 60 estaba pues en auge lo que se conocía en aquel momento como la Guerra Fría, el enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. A raíz de que hice el video de 1964, que bueno, Sendero Luminoso, ¿no?, se titula, el video es el origen, ¿no?, 1964, el origen de Sendero Luminoso, he decidido hablar ahora acerca del año 1979, un año crucial en nuestra historia que pudo cambiar nuestra trágica historia y lo nefasto y oscuro que fue la década del 80 para los peruanos, ¿no?, con todos estos asesinatos, con toda esta destrucción, con todo el sufrimiento que trajo consigo el terrorismo, una época nefasta y funesta que nunca más se debe volver a repetir definitivamente. Bueno, el día de hoy he decidido hablarles acerca del arresto de Abimael Guzmán en 1979, el año en el que se pudo evitar el terrorismo en el Perú. En 1979, cuando Abimael ya tenía 44 años, estaba preparando lo que él llamaba y denominaba la verdadera revolución del Partido Comunista. Era una alocada idea y sueño utópico que tenía este líder dogmático y extremista de hablar acerca de una verdadera revolución y que se vería si las masas apoyarían este levantamiento algo absurdo y utópico. Pues podemos observar, por ejemplo, de que Abimael Guzmán es el claro ejemplo de a dónde nos pueden llevar los extremismos y fanatismos radicales y drásticos. Y pues es claro de que Abimael fue incluso exageradamente dogmático, incluso para la gente de su época. Bueno, con todo esto podemos decir que en 1979 se dio un acontecimiento que pudo cambiar la historia peruana. En 1979, en enero, Abimael Guzmán fue capturado en Lima, así es, en la ciudad de Lima, en la casa de sus suegros. Fue arrestado por un suboficial de la extinta Policía de Investigaciones del Perú, el suboficial Pablo Aguirre. Este personaje puede ser muy desconocido para muchos peruanos, pero juega un papel importante en esta primera etapa de la todavía no tan conocida, ¿no?, guerra armada que estaba planeando el Sendero Luminoso por aquellos años. Este acontecimiento pudo cambiar la historia peruana. Hay que decir de que en ese momento Abimael Guzmán ya estaba planeando lo que iba a ser su guerra armada contra el Estado peruano. Incluso en un libro se relata de que estos dos personajes, el suboficial Aguirre y Abimael Guzmán, se reunieron en una sala de interrogación para pues someter a Abimael Guzmán a un interrogatorio intensivo, y este aceptó de que en efecto pues se estaba dando pues el inicio de los preparativos para una supuesta verdadera revolución, aunque claramente pues todos sabemos los planes
siniestros que tenía Abimael Guzmán en su pensamiento dogmático y extremista. En enero de 1979, Abimael Guzmán es capturado en la ciudad de Lima, en la casa de sus suegros. Hay que decir que por aquella época en el Perú se estaban dando tiempos de crisis social y muchos levantamientos y protestas y manifestaciones en contra del gobierno militar decadente de el entonces presidente, ¿no?, de la Junta Militar, Francisco Morales Bermúdez. Por aquella época ya el gobierno militar estaba en decadencia. Se estaban dando paquetazos, se estaban dando huelgas de trabajadores y protestas en las calles. Fue un gobierno abiertamente nefasto y con mucha crisis económica, política y social. Sin duda sería pues el reflejo de lo que serían los años 80 en el Perú. Los 80 fueron años terribles para la historia peruana. Historia pues donde reinó pues la corrupción e imperó pues la violencia, los asesinatos masivos, los apagones, las informalidades, las irregularidades, las ilegalidades y también por supuesto la corrupción que se vio en el primer gobierno aprista, la hiperinflación, la crisis económica, política y social. Sin lugar a dudas, la década del 80 marcó a toda una generación. Pero todo esto se pudo haber evitado en el año 1979. Abimael Guzmán fue arrestado, pues se pensaba de que él era uno de los líderes de la huelga que se estaba dando en Lima por aquellas épocas. Sin embargo, se supo tiempo después de su arresto de que Abimael no estaba involucrado directamente con estas huelgas, pues Abimael Guzmán consideraba que estas huelgas eran algo innecesarias y cansinas. Él estaba en otra cosa, él estaba armando lo que él llamaba en su pensamiento dogmático la verdadera revolución del partido. Fue interrogado y pues aceptó y admitió que estaba preparando lo que él llamaba una revolución. Sin embargo, al no encontrarse pruebas en su contra, fue liberado a los pocos días. Así es, Abimael Guzmán lamentablemente fue liberado a los pocos días, pues cuando fue arrestado rápidamente muchos militantes senderistas y allegados cercanos a Abimael Guzmán pues comenzaron a mover sus hilos y sus contactos para poder sacar al líder senderista, y esto se logró días después. Abimael Guzmán terminó saliendo libre después de haber movido algunos hilos, algunos contactos que tenía él arriba, y después de haber hecho algunos tratos bajo la mesa con algunos personajes. Después de hacer negociaciones bajo la mesa y algunos tratos, pues Abimael Guzmán logró salir libre 3 días después de su arresto, ¿no? Y esto pues deja manchada la historia peruana, ¿no? Fue quizás el mejor momento para detener lo que vendría después. Todos sabemos lo que pasaría después. Arrestaron a Abimael porque pensaban de que él estaba liderando la huelga que se estaba dando en Lima por aquellas épocas. Sin embargo, no se encontraron pruebas en su contra y pues al final se terminó liberando al que era pues ya en ese momento líder de Sendero Luminoso. Hay que decir de que para 1979 Abimael Guzmán ya veía que era necesario iniciar su lucha armada contra el Estado peruano, ya que como todos sabemos en 1980 se darían las elecciones presidenciales que darían victorioso al candidato Fernando Belaúnde Terry. Así que el momento de su dichosa revolución armada era ahora o nunca, ya que no podía llamar fascista al régimen porque iba a ser un régimen democrático. La dictadura militar de Morales Bermúdez ya estaba con la reputación por los suelos y pues ahora se estaba retornando a la democracia. Era ahora o nunca que diera su levantamiento armado. Sin embargo, la manera en la cual Abimael se levanta en contra del Estado es la menos indicada posible. Para el momento en el cual Abimael decide levantarse en contra del Estado peruano, pues su rebelión ya era algo utópica e inviable. ¿Por qué? Porque recordemos que en esa época se estaba dando lo que conocemos como la Guerra Fría, ¿no? Bueno, se estaba terminando ya la Guerra Fría. Para la década del 80 ya la Guerra Fría estaba ya en etapas de caída, ¿no? Ya estaba por terminar la Guerra Fría.
Ya esos enfrentamientos ideológicos estaban llegando a su fin, van a llegar a su fin de hecho a fines de la década del 80, ¿no? Con la caída del muro de Berlín, con la disolución de la Unión Soviética. Y bueno, pues también hay que decir de que esta rebelión de Abimael Guzmán era prácticamente inviable en esas épocas. Sin embargo, en 1979 quedará en la historia como el año en el cual se pudo evitar el terrorismo en el Perú. Abimael Guzmán había sido arrestado, pero al no encontrarse pruebas en su contra, pues terminó por ser liberado a los pocos días. Y pues ya sabemos todos lo que pasó después. La década del 80 sería marcada por este personaje nefasto y funesto que marcó con sangre la historia peruana. Muertes, masacres, asesinatos y toda clase de atrocidades inenarrables es lo que va a vivir el Perú en la década del 80, ¿no? Los asesinatos masivos, carros bomba. Y también por supuesto que el Perú en la década del 80 vivió una época nefasta de recordar, con la crisis económica, la hiperinflación, la inflación producida por los malos manejos del primer gobierno aprista y todo eso. Y si a eso le sumamos que en esa época se intensifica el terrorismo, allí tenemos todos los ingredientes para que pues sea la peor época de la historia peruana. Lastimosamente, esa sin lugar a dudas fue una oportunidad perdida que tuvo el Perú para cambiar su historia. De haberse concretado la captura de Abimael Guzmán y de haberse logrado dar esa captura y se hubiera podido dar una condena al entonces líder senderista, se hubieran evitado muchas cosas. Por ejemplo, no se hubieran dado pues los incidentes en Chusquis durante mayo de 1980, el inicio de las elecciones. No se hubieran dado pues esos asesinatos terribles, esos asesinatos siniestros que se vieron después durante 1982 y 1983. Se hubieran evitado los atentados con carros bomba, se hubieran evitado muchas cosas, mucho sufrimiento, mucha muerte se hubiera evitado, de haberse tomado las medidas suficientes y de haber prestado atención a todo lo que estaba planeando el líder dogmático y extremista de Sendero Luminoso. Y es que hay que decirlo con todas sus letras. En un inicio, cuando inicia esta guerra popular contra el Estado peruano, Sendero fue prácticamente minimizado y subestimado, principalmente por el gobierno de Belaúnde, y es por eso también que el ejército demora en intervenir, ya que consideraban que Sendero era un grupo minoritario que rápidamente se iba a disolver y se iba a desmembrar, pero todos sabemos lo que pasó, todos sabemos cómo terminó. Terminaron convirtiendo al Perú en un lugar lleno de muerte, destrucción y desolación, y de esa manera marcaron la historia peruana. Es por eso que 1979 quedará en la historia como el año en el cual se pudo evitar el terrorismo en el Perú. Abimael Guzmán fue arrestado por el suboficial Aguirre, pero debido a que no se encontraron pruebas en su contra, pues no se pudo encarcelar al líder senderista, que para esa época ya estaba planeando su alocada y utópica rebelión, ¿no? Que en su pensamiento todavía era posible, pero para esa época pues ya era totalmente inviable. Y pues allí tenemos esa historia que muy probablemente puede ser muy desconocido para muchos, pero aquí está. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado, les haya resultado informativo. Suscríbanse, denle like para más. Nos vemos hasta un próximo video. Chau.